La niebla se enroscaba sobre el suelo del bosque, trayendo consigo el aroma de la lluvia y el acero. Entre la luz cambiante, emergió una figura, alta, envuelta en sedas desgarradas y cuero curtido por la batalla, con la piel violeta, brillando tenuemente bajo un velo oscuro. A su lado se aferraba una niña pequeña, apretada contra sí, con los ojos brillando del mismo azul profundo que los de una mujer que encontraron los míos, y se negaron a soltarme. Su voz temblaba, pero sus palabras estaban grabadas con el peso de un mundo agonizante. Tómame como tu concubina y mi hija. Vivirá. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una hoja entre nosotras, lo suficientemente afilada como para cortar la misma niebla. Por un instante, pensé que la había oído mal. Concubina. No era una palabra que uno esperara de alguien que se comportaba como una reina o una guerrera. Sus ojos no se inmutaron. Se acercó, sus botas hundiéndose suavemente en la tierra húmeda. Las cadenas metálicas en su cabello atrapaban la poca luz que se filtraba a través del dosel. La niña a su lado apretó con fuerza la manga desgarrada de la mujer, observándome desde debajo de su capucha, con la mirada fija y sin parpadear. No podía apartar la vista de esos ojos, espejos de los de su madre, pero intactos por la misma tristeza. No sabes quién nos atormenta, dijo la mujer en voz baja, las sílabas envueltas en un acento que denotaba elegancia y agotamiento, o lo que harán cuando nos encuentren. Su mano libre se movió instintivamente hacia el hombro de su hija, con los dedos temblando apenas un instante antes de estabilizarse. Ese pequeño gesto, esa fugaz grieta en su armadura, hizo que el aire se sintiera más pesado. Más allá de la niebla, un sonido lejano se agitó, el golpe sordo de algo grande moviéndose entre la maleza húmeda. Era débil, pero ella también lo oyó. Su mirada se desvió fugazmente por encima de su hombro. Luego, volvió a mí. Más aguda, más desesperada. Si me ofrezco, continuó, tendrás un motivo para quedarte con nosotros. No nos rechazarás. Debí haber dicho algo. Negarme, exigir respuestas, cualquier cosa. Pero el bosque parecía contener la respiración a nuestro alrededor. Noté una veta carmesí reseca en el costado de su armadura, las tenues marcas de quemaduras en los anillos metálicos de su cintura. Había luchado recientemente, y no solo por ella. La niña se acercó más a ella, presionando su rostro contra el costado de su madre como si intentara fundirse con ella. La mujer bajó la cabeza lo justo para susurrarle algo en una lengua que no entendía, palabras que fluían como una plegaria. Cuando me miró de nuevo, no había velo que ocultara la verdad en sus ojos. Estaba dispuesta a renunciar a todo, incluso a sí misma, para mantener a esa niña con vida. La maleza crujió de nuevo, esta vez más cerca, el sonido ya no lejano. Mi mano buscó el arma en mi cadera antes incluso de pensarlo. No sabía su nombre, no conocía su historia, pero en ese instante, supe una cosa con perfecta claridad. Si me marchaba, no volverían a ver otro amanecer. Vio mi mano en el arma y, por primera vez, relajó su postura, no por confianza, sino por alivio, como si hubiera estado esperando a ver si me mantendría firme. La niebla se arremolinaba entre nosotros, trayendo consigo el tenue aroma a metal quemado, y flores silvestres, una extraña mezcla que se impregnaba en su ropa y piel. Ven, dije, sorprendiéndome de la firmeza de mi voz. No había aceptado su oferta, todavía no, pero había decidido una cosa: el bosque no era lugar para que una niña derramara miedo en el aire frío. Ella dudó, entrecerrando los ojos como
sopesando el riesgo de seguirme. Por un segundo, pensé que se negaría. Entonces giró a su hija a el otro lado y comenzó a caminar. Las cadenas metálicas en su cabello balanceándose con cada paso cauteloso. Nos movimos rápido pero en silencio, zigzagueando entre raíces retorcidas y cortinas de musgo colgante. Cuanto más nos adentrábamos, el aire se volvía más cálido y pesado. La niebla se espesó hasta que el mundo más allá de unos pocos metros fue engullido por completo. Detrás de nosotros, el susurro en la maleza se fue apagando. O los habíamos perdido o estaban esperando su momento. En una abertura entre los árboles, mi campamento apareció a la vista. Poco más que un refugio cubierto con una manta de camuflaje, un pequeño fogón y una caja de suministros medio enterrada bajo las hojas caídas. Mucho, pero estaba oculto y, en este bosque valía más que cualquier fortaleza. Los ojos de la niña escudriñaban el claro, abiertos de par en par por la curiosidad, a pesar de su agotamiento. Su madre, sin embargo, escudriñaba cada sombra, cada movimiento en la niebla como si esperara una emboscada en cualquier momento. Me arrodillé junto al hoguera, avivando una tenue llama de las brasas. Siéntense, caliéntense. Se quedó de pie. Un instante más, con la mirada fija en el bosque que se extendía más allá, antes de finalmente sentarse junto a la niña. Fue entonces cuando noté lo delgados que eran sus dedos. No por fragilidad, sino por hambre. El cuero de sus guantes estaba desgastado en las palmas. Los bordes se habían deshilachado por los años de uso. Le entregué una ración, pero se la dio directamente a la niña sin decir palabra, observándola comer, como si cada bocado fuera un nuevo latido. Tienes. No me has dicho tu nombre, dije en voz baja. Ella me miró a los ojos. Por encima del pequeño fuego, la luz parpadeante, pintando su velo con un dorado cambiante. Y sombras. Los nombres tienen poder, dijo. Y me quedan muy pocos para dar. Su voz era tranquila, pero sentí el peso. Tras ella, había una historia ahí. Una, construida con cenizas y pérdida, pero ella no estaba lista para contarla. Todavía no. El fuego crepitaba suavemente entre nosotros, pero el calor que persistía en el aire provenía de algo más, de la forma en que su mirada se detuvo un instante de más, de la forma en que sus hombros finalmente se relajaron cuando un niño se apoyó en ella y comenzó a dormirse. El resplandor del fuego pintaba su rostro, con suaves tonalidades cambiantes. Piel violeta, besada por la luz naranja. Los hilos metálicos de su cabello brillaban tenuemente, con cada leve movimiento. Por primera vez, vi más allá de la sombra del velo. Sus labios se unieron, en una línea tensa, no por ira, sino por contención, como si cada palabra que quisiera pronunciar estuviera atrapada en la red de la cautela. La respiración de la niña se había ralentizado hasta alcanzar el ritmo constante del sueño. Su pequeño cuerpo se acurrucó contra el costado de su madre. La mujer se ajustó la capa para envolver a la niña. Más completamente, sus manos enguantadas se movían, con la clase de cuidado que proviene solo de un amor dispuesto a quebrarse por otra persona. Aún no me has respondido, dije finalmente. ¿Por qué a mí? Sus ojos se alzaron hacia los míos, lentos, deliberados, como si hubiera estado decidiendo si merecía la verdad. Porque te vi, dijo, en el mercado hace 2 días. Impidiste que un traidor golpeara a un sirviente. Nadie más siquiera miró. Recuerdo el momento. Un destello de irritación e injusticia. Nada más. Pero para ella, había significado algo.
Se movió ligeramente, manteniendo la voz baja, para no despertar a la niña. Hay pocos que actuar sin ánimo de lucro. Pocos quedan. ¿Quiénes se arriesgarían por alguien a quien no conocen? He cruzado muchos sistemas y he aprendido. Su mirada se suavizó, aunque su tono permaneció firme. Un hombre que valora la vida más que él. Dinero es un hombre en quien se puede confiar, incluso con lo que le ofrezco. Sus palabras me oprimieron como un peso. Podía oír el leve susurro de las hojas más allá del campamento. Un recordatorio de que el peligro no había pasado, solo se había detenido. Y sin embargo, allí estaba ella, hablándome en la penumbra, como si el mundo fuera de nuestra pequeña hoguera se hubiera desvanecido. No estoy segura de que entiendas lo que me pides, dije. Inclinó ligeramente la cabeza. Entiendo. Más de lo que crees. El título importa menos que el refugio. Llámame concubina. Llámame esposa. No me llames. De ninguna manera, pero protégela. Su mano acarició el cabello de su hija con una ternura que casi me quebró algo. Dentro de mí, no sentía vergüenza en la oferta. Solo urgencia. Un silencio, dignidad envuelta en desesperación. Una ráfaga repentina de viento empujó la niebla hacia nuestro campamento, haciendo que el fuego crepitara y chisporroteara. En él, destello, la sorprendí mirándome, su mirada, desprevenida por primera vez. No era solo miedo lo que vi allí. Era una débil chispa de esperanza, frágil, pero viva. Me encontré inclinándome hacia adelante sin darme cuenta, con los codos sobre las rodillas, mi voz bajando al tono de la suya. Entonces ustedes dos se quedan. Pero no me deben nada. No de esa manera. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, no con desconfianza, sino con sorpresa. Quizás no había esperado el rechazo del trato. Quizás no había esperado que alguien los quisiera sin pedir nada a cambio. En el silencio que siguió, el bosque pareció retroceder, el sonido de la noche se suavizó, como si también estuviera escuchando. Por un momento, se quedó mirándome fijamente, como si el significado detrás de mis palabras necesitara ser comprendido. Para tranquilizarse antes de que pudiera creerles. La luz del fuego iluminó la fina curva de su frente, el tenue brillo de humedad en el borde de sus pestañas, pero se desvaneció antes de que pudiera caer. Eres extraño, murmuró al fin, casi para sí misma. La mayoría de los hombres aceptarían lo que les ofreciera sin rechistar. Lo rechazas, y aún así nos permites quedarnos. Me encogí de hombros levemente, aunque sentía el pecho más pesado de lo que dejaba ver. Quizás soy raro. O quizás no te veo como algo con lo que negociar. Bajó la mirada hacia su hija, que seguía profundamente dormida contra ella. Y luego volvió a mí. Sus hombros se relajaron un poco, como si se hubiera quitado un peso de encima. No se había ido, sino que se había movido a un lugar donde pudiera descansar un rato. El fuego crepitó, proyectando un tenue calor en el aire nocturno más allá de nuestro pequeño círculo de luz. La niebla se aferraba al suelo del bosque, convirtiendo las sombras en formas inquietas. De vez en cuando, la sorprendía mirando hacia la arboleda, su cuerpo tensándose casi imperceptiblemente. La guerrera y ella negándose a dormir. Deberías descansar, dije en voz baja, sus ojos se entrecerraron, aunque las comisuras de sus labios se curvaron como si estuviera a punto de sonreír. Y te dejo sola con la oscuridad. Ya lo he hecho antes, respondí. Ella ladeó la cabeza. Quizá, pero no lo has hecho con ellos ahí fuera. El tono de su voz no dejaba lugar a dudas. Quienquiera que los hubiera cazado no era una presa ni un depredador cualquiera. Sentí el peso de esa verdad asentarse entre nosotros. Avivé el fuego, y luego, las llamas se elevaron lo suficiente
para alejar la niebla del borde del campamento. La luz la reveló un poco más claramente ahora. Las finas grietas en la armadura de cuero que cruzaba sus costillas, el leve moretón que se oscurecía justo encima de su clavícula, el collar de filigrana de oro, medio oculto bajo su bufanda, probablemente el último fragmento de una vida que había perdido. Cuando nuestras miradas se encontraron de nuevo, algo no dicho pasó entre nosotras. No confianza, todavía no, pero el comienzo de ella. Su mirada sostuvo la mía más tiempo que antes, buscando algo, tal vez, decidiendo si valía la pena contarme el resto de su historia. Haré la primera guardia, dijo finalmente. Antes de que pudiera protestar, añadió, nos salvaste esta noche. Déjame devolverte parte de esa deuda como pueda. Quise discutir, pero la firmeza en su tono me dijo que perdería. Así que me recosté cerca del fuego, con mi arma a mano, observando de reojo su silueta mientras se ponía de pie. Estaba de pie en el borde del campamento, el velo ondeando suavemente con el viento, una mano apoyada delicadamente en la colina y la otra en la hoja que llevaba a la cadera. Su figura era a la vez frágil e inquebrantable, una madre protegiendo a su hijo. Y quizás, de alguna manera, velando también por mí. El bosque susurraba a nuestro alrededor. Pero, por primera vez desde que la conocí, no sentí ningún impulso de irme. El bosque estaba vivo con sonidos que no pertenecían a ningún lugar que yo hubiera llamado hogar. Un leve zumbido metálico se mezclaba con la niebla a intervalos irregulares, como una máquina enterrada en las profundidades de la tierra, pulsando con lentas respiraciones. En algún lugar más arriba, las ramas susurraban en un idioma que el viento parecía entender. Sus palabras llegaban más allá del alcance de la vista. Desde mi lugar junto al fuego, observé su silueta, alta, quieta e inquebrantable. El resplandor de las llamas iluminaba el tenue plateado de las cadenas en su cabello, que centelleaban cada vez que giraba la cabeza para escudriñar el horizonte. Cada movimiento era deliberado, un ritmo nacido de años viviendo entre la seguridad y el peligro. Su hija se removió una vez mientras dormía, murmurando algo demasiado bajo para oír. La mujer giró la cabeza al instante, y en 2 pasos silenciosos, se arrodilló junto a ella, acariciando el cabello de la niña hasta que la inquietud se desvaneció. Su tacto se prolongó un segundo más de lo necesario antes de que se levantara de nuevo. Había visto guerreros que no podían soltar sus armas el tiempo suficiente para cuidar de un hijo. Había visto madres que no podían sostener una espada el tiempo suficiente para proteger a uno. Ella era ambas cosas y, de alguna manera, ninguna. La niebla se movió y mis oídos captaron algo. Un leve crujido de peso sobre la tierra húmeda. Me puse de pie antes de darme cuenta. Desenfundé mi arma y la apunté hacia el sonido. Ella no me miró, solo levantó una mano en una silenciosa señal para mantener la posición. Un paso más, y luego otro. Lento, deliberado. Avanzó como una sombra líquida, su capa apenas se movía mientras se deslizaba fuera del alcance del fuego. Por un momento, me perdí en la niebla. Solo el tenue brillo de su cabello me indicaba a dónde había ido. Hubo una pausa lo suficientemente larga como para contar los latidos de mi corazón. Luego regresó, con pasos medidos, un leve rastro de tensión en sus ojos. Están cerca, dijo en voz baja, pero sin estar lista para atacar. Están vigilando. Apreté con más fuerza el arma. ¿Cuántos? Lo suficientes como para que las probabilidades estén en su contra, respondió. Pero el miedo le impide moverse todavía. Se recostó en el borde del campamento, con la mirada fija hacia afuera, su calma ante la persecución. Era inquietante, pero había algo más debajo, una resolución que aún no podía nombrar. Dijiste antes de que yo murmurara. Esos son nombres de poder. Si vamos a luchar
Juntas, necesito el tuyo. Sus ojos se posaron en mí y por un instante el peso de la niebla pareció disiparse. Salera, dijo finalmente. Y ella es Leanne. El nombre se grabó en mi mente como un secreto que no me había ganado, pero que me habían confiado. Y en ese breve intercambio, supe que sin importar quién o qué surgiera de esa niebla, no dejaría que se llevaran a ninguna de las dos. Bajo la pálida y temblorosa luz de la luna extranjera, sentí como su cuerpo se aflojaba en mis brazos. El calor de la fiebre finalmente había disminuido, pero la dejó pálida y exhausta, con una respiración superficial y lenta. Por primera vez, desde que la saqué de ese maldito recinto, sus ojos permanecieron cerrados. No en señal de desafío, sino rindiéndose al puro agotamiento. La deposité suavemente sobre las gruesas pieles que había recogido antes, envolviéndola con ellas como un frágil tesoro. El viento aullaba afuera contra el casco agrietado del barco abandonado en el que nos habíamos refugiado. Pero aquí dentro había creado un pequeño y persistente calor. Mi fuego improvisado ardía lentamente, tiñendo de un tenue naranja su piel verde y las delicadas líneas de su rostro. Parecía serena, casi irreal, como si estuviera esculpida en esmeralda y luz de luna. Su respiración se estabilizó, pero mi mente no. No podía borrar de mi mente el recuerdo de la risa del guardia, de sus palabras burlonas cuando me dijeron que no era apta para ningún amo. La habían arrojado a un lado como si fuera una máquina averiada, un simple trasto más para dañar la celda. Ese pensamiento me atormentaba. Un leve sonido rompió el silencio. Sus labios se movieron, susurrando algo en su idioma. Me incliné más cerca, con la oreja a escasos centímetros de su boca. ¿Por qué? Fue una sola palabra temblorosa en mi lengua, tan baja que casi no la oí. ¿Por qué? ¿Qué? Pregunté en voz baja. Sus pestañas aletearon y sus ojos se abrieron a medias, nublados pero fijos en mí. ¿Por qué me trajiste? Su voz se quebró como cristal. Tragué saliva con dificultad. Porque nadie más lo haría. Y porque mereces algo más que morir en una jaula. Su mirada se detuvo en la mía, escrutadora. Luego, casi inaudible, dijo, nadie dice eso. Su mano se alzó débilmente, rozando con la punta de los dedos el dorso de la mía. El gesto fue tan pequeño, pero se sintió más pesado que el peso del mundo. No fue seducción ni gratitud. Fue reconocimiento. Ella empezaría a creer que tal vez, solo tal vez, hablaba en serio. Cubrí su mano con la mía, sintiendo el leve latido de su pulso. Descansa. Nos espera un largo camino. Pero en mi pecho, algo desconocido se agitó. No solo un deseo de protegerla, sino una peligrosa y creciente necesidad de mantenerla cerca, más cerca de lo que nadie lo había estado en años. Afuera, el viento aullaba contra el acero, pero aquí dentro, entre el crepitar del fuego y el ritmo tranquilo de su respiración, sentí que una promesa tácita echaba raíces. Ya no era solo alguien a quien había salvado. Se estaba convirtiendo en alguien a quien jamás podría dejar ir. Su vida solo servía para proteger. Su corazón debía vencer. Pero ¿estaba él preparado para el precio que su gente exigía? Mira hasta el final. No olvidarás esta historia.